Historia 29. Un nuevo viaje. Creo que en mi estado natural soy una criatura sexual y que nuestra sexualidad es un don y que es una parte de lo que nos hace estar completos. Me siento bien cuando se mueve mi cuerpo. Bailando, haciendo ejercicio, todo movimiento físico es algo bueno para mí. Creo que una parte de honrarme a mí mismo es reconocer mi naturaleza sexual como una parte de todo mi ser y que tiene la posibilidad de brindarme alegría a mi vida. Mi viaje implica el volver a conectar mi espiritualidad con mi sexualidad. Aprendí a una corta edad que una buena forma de atraer la atención que yo anhelaba y que me hacía sentir con poder era comportarme de manera seductora. Para cuando yo tenía 18 años tenía plena confianza en mis habilidades para manipular al sexo opuesto y se me hacía un juego. Pensaba en mí misma como muy independiente y no necesitaba a ningún hombre en particular de la forma en que definitivamente necesito a mi familia y amigos, y ahora creo que este era un mecanismo de defensa porque yo no me sentía protegida. Recuerdo cuando era niña y varias ocasiones de abuso sexual por un miembro de mi familia y encuentros sexuales con otros hombres, y también tengo la sospecha de que puede haber otras ocasiones que he bloqueado o tal vez que fue y había mucha energía sexual en los adultos a mi alrededor. Empecé a masturbarme antes de tener recuerdos y me castigaron mis padres por esto y mi hermano y hermana se burlaron de mí. Recuerdo haber pensado, cuando tenga 10 años, ni siquiera me acordaré de haber hecho esto, y solo para que llegaran y se fueran los 10 años, con ese mismo secreto vergonzoso aún existiendo. Y cuando tuve suficiente edad para ser niñera, yo hurgaba entre los cajones buscando ropa interior y literatura de contenido sexual. En ocasiones fingía estar enferma para que me pudiera quedar sola en la casa para masturbarme y empecé a usar distintos objetos para masturbarme y empecé a exhibirme en las ventanas de nuestra casa. En mis años de adolescente empecé la actuación con relaciones sexuales, drogas y alcohol. Una noche cuando tenía 15 años hice una oración a Dios y le dije que me daba de baja, mientras que elegía conscientemente vivir la vida loca. Mi relación con Dios era demasiado incongruente con mi vida imprudente desde entonces para seguir teniendo las dos. La relación que más me emocionaba era una de la de un muchacho un par de años mayor que yo, que me usaba descaradamente. Era evidente que me excitaba que me usaran emocional y sexualmente. Actuaba de una manera, al parecer, contradictoria y necesitaba respeto y protección, pero actuaba demasiado atrevida e independiente. Ahora veo que esto obstaculiza una verdadera intimidad en mis relaciones. En la universidad encontré otras muchachas locas y juntas salimos en busca de la máxima descarga de adrenalina. Parecía que yo siempre andaba en busca de algún tipo de emoción, mejor o mayor o alternativa. Había noches cuando estuve en la cama llena de vergüenza y remordimiento, pero también hubo experiencias felices y sanas durante esos años. Pasaba entre mis gemelas, buena y malvada, para cubrir las necesidades de ambos lados de mi personalidad. Empecé a trabajar a los 20 años como desnudista los fines de semana. Y es así que era una doble vida porque tenía mi trabajo en mi especialidad durante la semana y los fines de semana tenía lo que era la experiencia más satisfactoria que había tenido, el exhibirme ante un salón repleto de hombres que me satisfacía de una forma que nada más lo había hecho. Así que bailé por más de un año, pero con el tiempo era demasiado agotador y estaba deprimida por toda la bebida y el consumo de drogas que había. Necesitaba un estilo de vida más sano. Ahora que contemplo mi vida, puedo ver claramente cómo había establecido una doble vida y fui una persona sobresaliente y trabajaba con tesón y jugaba igual. Necesitaba del éxito en otros aspectos de mi vida para equilibrar mi lado oscuro. Aunque sí aprendí a equilibrar mis dos vidas, yo me preguntaba por qué era tan diferente de mis amigas, especialmente en el cómo se relacionaban con los hombres. En muy raras ocasiones tuve una relación sexual exclusiva y cuando sí la tuve, no fui capaz de serle fiel a una sola pareja. Me sentía mal acerca de no ser honesta, así que por lo general
Evitaba cualquier insinuación de una relación formal. Al mantenerme alejada, incapaz de cuidar mi independencia y de proteger a mis novios de mis infidelidades, porque estando alejada, yo creía que era capaz, pero en realidad no lo era. Así que pensé que nunca sería capaz de serle fiel a ninguna persona y ni siquiera pensaba mucho en el matrimonio. Pero cuando yo cumplí 29 años, conocí a mi futuro esposo y todo parecía estar bien. Durante los primeros años, cuando estaba teniendo a mis hijos, estuve casi sin conductas adictivas y de hecho no tuve ningún sentimiento de querer actuar en forma sexual. Mi cuerpo estaba pasando por tantos cambios y mi tiempo y mis emociones estaban ocupados con mis hijos. Era lo más feliz que me había pasado, pero mi esposo y yo nos sentíamos unidos. Cada vez fui menos capaz de sentirme sexual hacia él y utilizaba el alcohol cuando estábamos juntos para aliviar mi incomodidad. Acepté mi falta de interés como parte de la vida de casados hasta que conocí a alguien que disparó mi adicción sexual. Mi vida se empezó a derrumbar en todas las formas. Cuando mi adicción sexual volvió a iniciar, también yo regresé al abuso del alcohol. Mi esposo pronto descubrió que yo tenía una relación sexual con otra persona y yo descubrí que él tenía un problema con la cocaína. Con el tiempo, empecé a utilizar cocaína con mi esposo, con la esperanza de utilizar drogas que satisfacieran mi necesidad de una sensación de satisfacción intensa y que me mantendría esto alejado de los problemas de infidelidad. Con el tiempo, me di cuenta de que mi mayor problema no era la actuación, sino tener fantasías constantes acerca de la actuación, al grado que me distraía completamente de mi trabajo, de mis hijos y de mi matrimonio. No podía dormir bien, así que perdí mi apetito y tenía los síntomas clásicos de una drogadicta, y pronto me involucré con otro hombre y me hice adicta a nuestras comunicaciones por correo electrónico. Podía estar sentada enfrente de mi computadora totalmente drogada sin que nadie se percatara de lo que estaba sucediendo. Esta forma de actuación, caída dentro del carro, era el hecho de tener la necesidad de guardar secretos que yo había tenido de por vida. Mi vida se tornaba cada vez más ingobernable con el mayor consumo de alcohol y de drogas, así que consumir drogas mientras era una madre era completamente inaceptable. Era inaceptable para mí, pero aún así yo no lo podía dejar de hacer. Al fin me di cuenta de que no había forma de que yo pudiera recuperar el control de cualquier parte de mi vida sin dejar el alcohol y las drogas. Y empecé a asistir a juntas de 12 pasos por el alcohol y las drogas. Y sin embargo en ese tiempo no tenía ningún interés en dejar mis conductas sexuales adictivas. De hecho yo no sabía que eran una adicción. Pensaba que con alejarme con seguridad era suficiente y que con alejarme así, con esa seguridad del alcohol y de las drogas, solucionaría mis otros problemas, pero eso solo resultó en ser el paso necesario para que yo pudiera ver que yo tenía una adicción a la fantasía sexual. A los 6 meses de sobriedad, mi esposo entró a rehabilitación por el hecho de alcoholismo, abuso de alcoholismo y cocaína. Durante su tratamiento estuve involucrada en su recuperación y fue allí en donde por primera vez estuve completamente consciente de qué tan fuerte era mi adicción sexual. Empecé a ver que todas las cosas que la cocaína le hacía era lo que a mí me pasaba cuando yo también la usaba, cuando estaba usando la fantasía sexual. Y cuando yo tenía preguntas críticas acerca de su adicción, me preguntaba a mí misma, ¿existe alguna forma en que hago lo mismo con mi preocupación, con mi fantasía sexual? Bueno, pues la respuesta generalmente era que sí, sí existía y tenía que tener mi tiempo privado lejos de mi familia para que yo pudiera tener mis fantasías sexuales en paz. Así que me irritaba cuando mis hijos interrumpían mis fantasías, porque al fin pude ver lo completamente obsesionada que estaba con obtener la sensación de satisfacción a través de la fantasía sexual.
Era como si yo llevara una dosis de cocaína en mi cuerpo que podía activar inmediatamente y en silencio. No pude encontrar una junta de sexoadictos anónimos para mujeres que se reuniera dentro del día en mi área, así que yo formé una y esta junta resultó ser la herramienta más importante de mi recuperación. En esta pequeña junta recibo yo el apodo y el ánimo que necesito para enfrentar los problemas de mi adicción. Otra herramienta que sí que me ayudó a encontrarle sentido a mi adicción fue mantener un diario personal. Creo que fue importante anotar los pros y los contras de algunas de mis conductas de actuación. Pude reconocer por qué mi adicción era tan astuta, desconcertante y poderosa. Al fin pude reconocer que mi actuación era una forma de que no me vieran. Yo solía llamar a esa parte de mí mi malvada gemela. Así que era como una niña hambrienta. Entonces, simplemente tenía que deshacerme de ella. Tuve que darme cuenta que yo necesitaba alimentar a la niña hambrienta y no negar su existencia. La única forma en que ella conocía para sentir que la vieran era a través de ser sexual. Con mi relación recién creada con Dios y con las herramientas del programa, pude reconocer el dolor y la pérdida de lo que sucedió y no sucedió en mi infancia. Durante este periodo de pesar, parecía que lloraba y que lo hacía cada vez que me quejaba. Así que cuando yo me quejaba o me quedaba sola, este llanto era bueno. Ese fue un motivo decisivo, porque acepté el dolor, el sentirlo, el dejarlo y el ir. Eso fue lo que me permitió sentir la serenidad y la paz que el programa brinda. Es una sensación tan liberadora no tener relaciones en mi vida que necesiten ser controladas o escondidas. No necesito preocuparme por encubrir nada y eso me deja libre para estar en el momento y soy capaz de estar viva otra vez en mis relaciones primarias y me siento como una mami de verdad para mis hijos. Ahora sé que tener aventuras amorosas o hasta tener relaciones que se sientan como aventuras amorosas es peligroso para mí y me lastima. No vale la pena sacrificar mi sobriedad o hacer mi pareja el hecho de que se sienta inseguro por todo esto. Yo todavía lucho por saber cómo tener la intimidad en mi matrimonio y también intento encontrar seguras y sanas formas de abrirme a los demás para sentir que me ven. Y trato de encontrar formas de que me conozcan y de que apoyen todo mi ser, incluyendo así también mi espiritualidad.